Hola Yajaira, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Líder Sin Manual. Como sabes, pues este es un espacio que he construido no solamente para compartir mi experiencia como mujer en diferentes ámbitos de la vida, sino para compartir la experiencia de otras mujeres también. Así que estoy muy contenta de tenerte acá porque tú tienes una historia extremadamente interesante y justamente como el nombre de nuestro podcast, Sin Manual. Así que bienvenida y me gustaría que te presentes un poco para las personas que nos vean. Cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy de verdad muy agradecida. Gracias por la oportunidad. Primero que nada, hay muchas personas que, verdad, quisieran tener esta posición, así que te doy las gracias desde un principio. Mi nombre es Yajaira Delgado. Yo soy dueña de dos compañías de construcción. Soy puertorriqueña, vivo en Estados Unidos desde que tenía 11 añitos. Entonces, desde ahí yo crecí con una familia compuesta de dos padres y tres hijos y siempre fui la daddy's girl, la nena de papá. Entonces, más o menos así se pueden dar de cuenta el por qué me gustó este ámbito de la construcción. Siempre estaba detrás de mi papá tratando de aprender un poquito de lo que él hacía y así fue que pues poco a poco fue creciendo ese amor que le tengo a la obra y a la construcción. Ay, excelente, excelente. Bueno, para quienes nos vean y se enteren un poco, Yajaira y yo hemos coincidido en el tema laboral, apoyo en algunos proyectos que ella maneja, y la intención de poderla invitar acá es porque es muy particular el hecho de que hayan mujeres dentro de la construcción. Porque Yajaira no solamente es la dueña de la compañía, ella es la que también bate la mezcla, revisa el plano, dirige la obra. Y a partir de allí también tiene otros proyectos muy interesantes que son mostrarle a las diferentes personas cómo es el mundo desde los ojos de una mujer en la construcción. Y siento que eso siempre ha sido un trabajo de hombres, ¿ok? Cuando tú piensas en un contractor, en un contratista, en la construcción de un edificio, de una casa, siempre te vienen a la mente obreros, hombres, todo esto es de un tema masculino, pero cuando yo coincidí con Yajaira y me di cuenta de que ella dirige todo desde cero, yo dije, pues esto es digno de contar porque realmente es algo que rompe el molde. Ahora, como tú dijiste, eres una daddy's girl, eres una niñita de papá y por allí puede venir esa intención, pero ¿cuándo fueron tus primeros acercamientos con estas cosas que tú dijiste, mira, me llama la atención? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Bueno, yo comencé en el área, en el ámbito de la construcción en el que estoy en el año del 2004. En ese entonces mi esposo, ¿verdad? Trabajaba en la construcción y necesitaba un ayudante. Y entonces, pues como tenía ese background, ¿verdad? Ayudando a mi papá cuando ha hecho pues arreglos en las casas, le ha añadido cuartos y todo esto, pues yo me sentí más que capaz. Yo dije, bueno, pues nunca me crié con esa mentalidad de que por ser mujer me tengo que limitar. Mi papá siempre me dio esa posición, o sea, nunca me dijo un no, o te verías mal, o no creo que seas capaz de poder hacerlo. Entonces, pues como tenía esa, ay Dios, ¿cómo le te puedo buscar la palabra? Esa motivación para hacerlo, yo le dije a mi esposo, mira, mientras te encuentras a alguien que te ayude, déjame que yo sea esa persona, yo ocupo ese puesto. Y Karen, te vas a sorprender, empecé acarreando madera, ¿verdad? Repartiendo el material alrededor de la obra. Y cada día que iba, pues me enamoraba más de esta industria, ¿no? Me empezaba yo a hacer pues sueños en mi mente, wow, qué lindo, qué bien se siente el que comenzaste con nada y estás dejando esta estructura para alguien que va a estar ahí muchos años o varias familias. Y fíjate que después que llevé un tiempo ahí, le dije, ¿sabes qué? ¿Me puedes enseñar a cortar? ¿Me puedes enseñar a usar la pistola de clavo?
Y poquito a poquito, enséñame del plano. Y del plano, ahora soy la que maneja todo. O sea, me quedé con todo, pobrecito por él, sin quitarle ¿verdad? Sin quitarle lo que un hombre significa, porque para mí el hombre es mucho, es una pieza clave para mi industria. Tampoco, ¿verdad? Yo sé que hay muchos temas por ahí ¿verdad? Que la mujer puede y todo. Sí podemos, sí se puede, pero tampoco puedo dejar que sin él, ¿verdad? Pues no estuviera yo aquí también. Claro, y tocas un punto muy importante porque algo que tenemos que rescatar hoy en día, aunque las mujeres hemos construido un espacio muy importante dentro de la sociedad y dentro de la vida en general, no quiere decir que ciertamente queramos hacerlo todo solas. Que podemos, claro que sí, porque como humanos estamos en igualdad de condiciones, pero no tiene que ser la regla de que sea así. Hombres y mujeres podemos compartir el mismo espacio, las mismas profesiones, con la misma igualdad, pero también lo podemos convivir, ¿no? No es que está satanizado el hecho de que esto es para un hombre o esto es para una mujer, o es que si yo soy mujer lo puedo hacer y ya no necesito un hombre. No, tal vez no es que lo necesitemos, pero sí lo queremos. Y eso también es importante porque el feminismo tóxico nos aleja muchas veces de situaciones que son importantes, ¿ok? Y aquí quiero ir con esta primera pregunta y es que tal como sabes, pues bueno, este espacio se llama Líder sin Manual y quiero que tú me comentes qué significa para ti ser una líder sin manual. Bueno, pues para mí ser una líder sin manual significa literalmente mi propia obra. O sea, cuando yo he ido a los trabajos, me dan un pedazo o un espacio de terreno limpio y yo tengo que, ¿verdad? Desde cero, construir estas estructuras para tener un producto final exitoso. Y yo he tenido que comenzar de esa misma manera. O sea, a mí, cuando yo llegué a la construcción, yo llegué sin ninguna idea, ¿verdad? Sin ninguna estructura o un plan. Yo solamente llegué un día como te acabé de explicar, o sea, puedo ayudar. Y desde ahí siento, ¿verdad? Que no ha habido un plano perfecto, que es sin permiso, que ¿sabes? Sin esperar nada, porque en realidad yo no sabía a dónde yo me estaba dirigiendo. Entonces, para mí, yo no llegué aquí o estoy aquí por alguien. Yo llegué aquí porque yo tuve esa opción y yo la agarré. O sea, yo voy a tomar el liderazgo, yo voy a escudriñarme de toda la información que haga y aunque cometa errores, tengo que seguir porque yo tengo una ambición y tengo esas ganas de ser exitosa. Y siento que, ¿verdad? Pues así es que quiero ver cómo comenzó toda mi vida en la empresa que tengo en el ámbito de la construcción. Buenísimo. Y, y siendo este un trabajo tan rudo y, o sea, teniendo que exponerte a diferentes situaciones, no solamente de temas físicos, siento que también a veces el hecho de asumir estos roles como mujer, de liderar también espacios, equipos, porque por lo general la mayoría de las personas que tienes que liderar puede que sean hombres también. Entonces, equiparar eso, porque por lo general las mujeres lideramos más desde el corazón que desde la razón en muchos casos. Uno es como, tiendes a ser mucho más maternal cuando te toca liderar. Obviamente depende de las personalidades. Eh, pero, ¿qué tipo de decisiones has tenido que tomar más allá de simplemente de ser racional, de crear ese balance para que tu vida personal no sufra el hecho de, bueno, soy una mujer exitosa, líder de un negocio? ¿Cómo es crear ese balance entre tu vida personal y el ser la líder de un negocio de hombres usualmente? Correcto. Y pienso que lo número uno es darte a respetar. En este ámbito, ¿verdad? Cuando yo comencé en la construcción, te puedo decir que no había muchas mujeres. Honestamente te digo que yo creo que yo era la única en los espacios en los cuales yo estaba. Yo sé que yo no era la única, pero en los espacios donde yo estaba, yo era la única mujer. Entonces, en ese ámbito donde la mayoría son hombres, no, si tú te das a respetar y el hombre está viendo que tú estás trabajando,
y que estás dispuesta y más que nada te estás esforzando para poder compararte, o sea, llegar a ese mismo nivel, a mí me ha servido de mucho. Soy muy respetada en las compañías con quien yo trabajo. Tengo muy buena fama de ser gran trabajadora. Entonces, de esas decisiones que yo he tenido que tomar ahí, muchas de ellas es literal montar mi negocio, número uno, mientras soy mamá, mientras no tenía este manual, ¿verdad? Y yo literalmente, ¿cómo se supone que yo iba a encajar todas estas cosas juntas? Educarme, trabajar largas horas, porque en la realidad de la construcción es que nosotros trabajamos desde bien temprano hasta bien tarde. ¿Cómo voy a hacer eso siendo mamá? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a mis hijos? Y, y te puedo decir que yo creo que mucha gente esperaba que yo fallara en esta decisión que yo tomé. Mucha gente estaba esperando a lo mejor que, no, se va a quitar, pero no, esto tomó una dirección totalmente completa y directa hacia donde me encuentro el día de hoy. Así que, una con una. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque no significa que llegar a una posición de, no solamente de éxito profesional, sino de un balance vida y profesión en donde tú te sientes plena, porque yo soy de las personas que piensa que cuando te encanta lo que haces, no necesariamente estás trabajando. Y eso hace que muchas veces no sepas poner límites también. Por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo y por lo general en mi trabajo me cuesta mucho poner límites en términos de tiempo, de horario, si a mí me piden algo, sí, o sea, no es que no esté incluido en tu paquete, vamos a hacerlo, claro que sí, aquí está, porque me apasiona, no lo veo realmente como un trabajo que lo es. Pero uno necesita generar balances muchas veces. Yo me he encontrado en situaciones en donde la vida misma y el mismo cuerpo me han dicho, hey, tienes que parar, porque racionalmente pues yo no lo haría. En tu caso, ¿qué situaciones te ha tocado enfrentar que tú digas, mira, en este momento yo tuve que generar conciencia y poder generar un límite o una balanza para no caer en caos completamente, ¿no? Porque no quiere decir que el caos en este proceso de tú ser una líder, de tú emprender o de tú estar al frente de muchas situaciones, todo va a ser perfecto. Hay mucho caos en medio de la evolución. Pero ¿qué situaciones te han llevado a ti a pensar que esta balanza entre tu estabilidad emocional y mental y todo esto que tiene que ver con el entorno que te toca liderar? Mucho, mucho. Creo que yo le llamo el caos silencioso. ¿Por qué? Porque muchas personas nos ven, tiene un éxito, o wow, qué mucho ha logrado, o mira dónde está. Pero este tema en específico es el que mucha gente no ve. No ven el desgaste mental, vuelvo a lo mismo, porque es silencioso. Siempre estamos, siempre tenemos, no nos queda opción, tenemos que tener nuestra cara de go-getter all the time. O sea, sí, estoy aquí, estoy dispuesta, estoy atenta, pero en realidad la mente está a 100,000 millas por hora. Yo a veces he tenido, ¿verdad? Y yo sé que tú me conoces y lo sabes, pero he tenido muchos problemas mentales en ese sentido de saber balancear. Tengo un equipo al que está dependiendo de mí. Entonces, tengo el equipo de mi hogar que depende de mí. Tengo una familia también que en cierta parte depende de mí. Entonces, al ser un pilar tan fuerte en esto de los negocios, creo que por experiencia propia, y si le puedo dar un consejo a alguien, y que gracias le doy a Dios que llegaste a mi vida, porque en cierta forma tú has sido parte de esa balanza. O sea, delegar. ¿Cómo vamos a delegar este tipo de, verdad, de tasks a ciertas personas para tú poder entonces crear esa balanza para que tú estés fuerte? Porque esto de la salud mental existe, es real
Y aquí es donde también voy a tocar un tema, ¿verdad? Que a lo mejor se va un poquito fuera de la pregunta, pero aquí es donde a veces una persona que tiene un trabajo de 8 a 5 no entiende el por qué no somos iguales, ¿verdad? Cuando tú tienes un trabajo sin, ¿verdad? No por crear ningún tipo de... Sí, sin desmeritarlo, Sin porque desmeritarlo porque entendemos que es igual, pero cuando nosotros somos dueños de empresa, cuando tú te acuestas en la noche, muchas personas, pues ¿verdad? Su preocupación quizás es su hogar, me tengo que levantar y volverlo a hacer de nuevo. Sin embargo, nosotros, los empresarios, no solo tenemos esa también pregunta, sino ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa si yo no estoy bien mentalmente para poder llevar y ejecutar todas esas cosas que tengo que hacer? Cumplir con metas, cumplir con deadlines, que el jefe me está llamando. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo varias obras a la vez. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo recibir llamadas? Porque como tú sabes, y a lo mejor ustedes, el público, no saben, yo he sido una para toda mi empresa. Antes que llegara Karen, yo tuve que lidiar con todo. Entonces esa carga se volvió tan pesada que, que, que empiezas a perder la esencia de quien tú eres. Porque tienes esta meta, porque tengo a mis hijos, quiero dejarle un legado, quiero que ellos vean, mamá está rompiendo, mamá está siendo exitosa, pero mamá está ausente, pero mamá está cansada, pero mamá está estresada, mami trabaja overtime mucho, casi no podemos hacer tarea con ella. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Tenemos que distinguir y donde se ve en realidad quién es fuerte, o sea, como como dice el dicho, los hombres de los niños. Ahí es donde entonces claro. empezamos a ver eso y es muy real. Sí, y tocas un punto muy importante que por lo general es algo que yo converso mucho con las personas que llegan a BizBoost, a nuestra empresa buscando ayuda. Y el común denominador es este, que nos convertimos en emprendedores que pasan a ser empresarios y que el negocio va creciendo y nosotros no teníamos una expectativa de que iba a crecer tan rápido, gracias a Dios, pero qué tan preparados estamos para cuando eso crece. ¿Okay? Porque cuando somos pequeños tenemos problemas pequeños, pero cuando vamos creciendo los problemas también van creciendo. Entonces, posiblemente esa carga que se nos va sumando no tiene esa mesita de 4 patas que la pueda sostener y ese negocio que nos ha impulsado y que nos ha llevado tanto tiempo también puede trastabillar, ¿no? Y es importante entender que cuando nosotros queremos delegar, no es que tú vas a perder el control, porque ese es un mito que existe. No, yo no delego porque pues este negocio es mío, yo soy el que lo tiene que conocer. En algún momento alguien me dijo, no, es que yo le tengo que tener el pulso a mi negocio y si tú lo manejas, a lo mejor yo le pierdo el pulso al negocio y no es así. Entonces allí hay una disociación de lo que realmente es. Cuando pasas de ser emprendedor a ser empresario, ya tú tienes que comenzar a delegar y ver desde afuera el big picture. ¿Ok? O sea, ya no todo puede depender de ti, porque claro, todos hemos sido como el señor de los sombreros, ¿no? Yo me quito el sombrero de dueño, pero entonces ahora soy el sombrero del operador y ahora también soy el que asiste y a todos nos ha tocado. Pero llega un momento en el que tú tienes que identificar, hey, ya ese sombrero no me queda más, lo puede manejar otro y yo simplemente ver de cerca que lo haga bien. Y ese es el temor de muchas personas cuando van creciendo y sus negocios van creciendo a la par. Y es el tema de aprender a liderar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser jefe que ser un líder. ¿Okay? Cuando tú lideras un equipo de trabajo, cuando tú lideras, y no necesariamente en trabajo, a lo mejor en tu casa, en diferentes ocasiones, y pasa mucho, le pasaba mucho a uno con sus papás. La mamá es la de le recoge la habitación, ten las cosas limpias, baña, te ordena, etcétera, las tareas, pero el papá era el del permiso. El papá era el del dinero. El papá, o sea, el papá era para unas cosas y la mamá era para otras cosas. Y siempre eso uno lo ha ido viviendo, pero realmente hay que darse cuenta en qué punto tú, como dueño de negocio, ya necesitas también unas manos para que tu negocio pueda crecer.
¿ok? Porque si no, nunca vas a ver esas raíces expandirse y eso es muy importante y es muy sabio entender en el momento en el que, mira, necesito a alguien más y eso no va a poner en peligro el negocio, a lo mejor te libera, a lo mejor te da un par de horas más de sueño, a lo mejor ves resultados que tú misma no podías porque uno está cansado. Cuando tú estás cansado y estás en medio de toda la operación, a lo mejor sí, eres productiva, pero por inercia. Cuando estás descansado, cuando puedes ver algo más de lejos, tú le das creatividad a tu propio negocio. Puedes motivar a la gente desde otro punto de vista y te da el espacio para crear proyectos que también te apasionen. Que ahí quiero ir a tocar un poco este otro punto en relación a ti y tus proyectos. Y es que este año, bueno, finalizamos el año pasado hablando un poquito de otro proyecto que yo no me imaginaba que te gustaba tanto. Y es esto de pasar de la obra a la mesa, porque te encanta cocinar, te encanta la comida, te encanta conocer nuevos lugares, no solamente alrededor de donde estás, sino alrededor del mundo. Y el hecho de haber vivido esta experiencia, ¿cómo trasladamos eso de la obra a la mesa? ¿Y qué es lo que te apasiona de eso y que quieres compartir con otros? Pues claro, muchísimas gracias por eso. Bueno, pues con Blueprints de Sabores nació porque cada vez que yo viajaba, bueno, gracias a mi empresa y a lo exitosa que ha sido, ¿verdad? Hemos sido más que bendecidos por eso de poder viajar en todo el mundo y eso siempre fue un sueño que yo tuve desde pequeña. Mi mamá era bien estricta con cocinar. En mi casa casi no comíamos fuera y yo crecí con eso. Yo crecí viendo cómo ella nos cuidaba y cómo ella se esmeraba tanto en cocinar que yo creé este amor por la comida. Se nota, no me, me encantaba verla, ese tiempo que pasábamos en familia. Entonces, siempre me atrajo el arte culinario. Entonces, yo decía, qué rico poder viajar. En mi primer viaje que hice a México, eh, fui a este pueblito en Veracruz y en este entonces, que fue como en el 2000, le diría yo que fue como en el 2005, 2006, yo apenas tenía 16, 17 años y me tocó conocer este pueblito indígena en Veracruz, donde todavía había mujeres que estaban lavando en el río, que, ¿verdad? Este tipo de um, cultura, que aunque lo veíamos en libros, porque yo venía de Puerto Rico y estaba en Estados Unidos, ya se había abierto otros horizontes, pero como quieras algo, un culture shock. O sea, yo no pensaba que a esa edad todavía existieran personas que usaban faldas sin top, ¿verdad? Que llevaban su ropa para lavar al río. Y eso me creó esta necesidad de querer saber más. Quería infundirme en la cultura de otras personas y qué mejor que viajar y conocer. Yo no quería ir tanto al turismo, yo quería ir a eso, esa esencia sin tocar que todavía, ¿verdad? Existe. Y de ahí creció mi amor. Entonces empecé a viajar y entonces cada vez que viajaba veía estas esculturas, veía estructuras, veía edificios, otro tipo de arquitectura. Yo decía, wow, qué chévere sería viajar el mundo y tener algo para mí. Algo que aparte de ser líder en toda mi empresa, algo que sea mío, que yo pueda disfrutar, pero que tenga que ver con todo lo que yo estoy haciendo. Entonces de ahí nació Blueprint de Sabores, donde quiero compartir, ¿verdad?, con todas las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad o el tiempo para poder ver este tipo de lugares y cómo a nosotros en la construcción nos atrae. Cómo a mí me gusta ir a las iglesias y ver estas estructuras, ver estos edificios de los tiempos de antes, la historia detrás de eso. Y a la vez me veo reflejada en cada uno de ellos. ¿Me entiendes? Porque mi industria viene desde esos entonces. La construcción se creó, no había antes plano, no había permiso, no había control. Entonces,
cómo nosotros como ser humano desarrollamos todas estas estructuras, para mí eso es mind blowing. Entonces, de ahí empecé con mi proyecto ¿verdad? Y creo que sería una puerta también para los jóvenes. Tengo un hijo de 17 años y soy la mamá cool. Entonces, ellos son uno de mi público más grande que tengo, que son los que siempre me están empujando. No podemos ir, ¿verdad? No puedo ir hasta allá, pero puedes traernos algo, puedes enseñarnos. Y mi hijo fue uno de los que estuvo cheering me, o sea, apoyándome para que yo hiciera otro proyecto. Y en eso, pues, gracias a Dios, nuevamente a mi gente, lo siento, pero cada vez oportunidad que tenga lo voy a decir, llegó Karen, y todo ese tipo de pensamientos que tenía, pues me ayudaste y le dimos luz. Entonces, aquí vamos de la obra al sabor, de la mesa para el mundo. Qué bueno, no, y me alegra mucho escuchar eso porque fíjate que muchas veces nosotros pues nos apasionan cosas que hacemos y que son del trabajo y básicamente pues eso te da para vivir, pero qué chévere es que tú puedas desarrollar otras pasiones que no necesariamente dependan para producir. Qué bonito es que tú puedas decir, bueno, mira, me encanta cocinar y mostrárselo al mundo, no importa si no gano un centavo de eso en este momento, pero me siento feliz porque es algo que me apasiona y lo quiero compartir. Y creo que allí es donde como que tú te pagas, ¿no? Por todos esos años y ese esfuerzo que has hecho para construir un negocio que pueda sostenerte a ti, que cree un legado y que sostenga a tu familia, cómo tú te pagas todo ese esfuerzo, bueno, premiándote con algo que te encanta y que quieras compartir con otro y que también motiva, ¿no? Porque a veces, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que están allá afuera que dicen, wow, a mí me gustaría hacer algo eso que ella hace, o por ejemplo, me siento atraída mucho por ese tema de la construcción, de la obra, pero bueno, hay mucho prejuicio social, entonces no, eso a lo mejor no es para mí. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que se sienten atraídas por esas labores inusuales o por esas cosas en donde pueden representar un sueño, pero que todavía no se atreven a hacerlo por seguir en lo convencional y porque, bueno, el deber ser es este? El mejor consejo que yo les puedo dar es que, por lo menos hablando desde mi experiencia, de que no había mujeres como yo, es que no encajar en algo, eso en realidad es una ventaja. O sea, yo lo veo como una ventaja. No hay muchas como yo o no hay muchos como yo. ¿Cómo yo puedo desarrollarme para poder crecer? Entonces, pienso que los moldes se hicieron para hacer cosas repetitivas, ¿sabes? Masas. Pero el liderazgo no tiene molde. El liderazgo se hace dependiendo el día a día. Entonces, siempre va a haber una oportunidad. Entonces, si no existe el espacio, créate tu propio espacio. Yo creé el mío. Yo me metí, aunque a lo mejor no cabía. Rompí a lo mejor muchas barreras en el que me veían a mí como mujer en la construcción de que no vas a poder o no puedes cargarte esto. Bueno, no me lo cargo, pero lo voy a arrastrar. No lo puedo subir, pero lo voy a amarrar y lo voy a jalar. Entonces, es poder, ¿verdad? Saber cómo desarrollarte, buscar lo que funciona para ti. Y al final del día, nunca vamos a ser iguales. Cada cual tiene su niche, cada cual tiene en lo que son buenos. Entonces, no te disculpes por ser diferente. Si eres diferente, hazlo, no te disculpes, sigue caminando con la frente en alto, algo que yo he hecho. Muchas veces me criticaron, especialmente como te digo, en el ámbito de los que es dominado por hombres. Muchos hombres a veces no pensaban que yo podía y se burlaban de mí. Y yo pues seguí. Y lo que hacía era dentro de mí misma agradecer porque sé que nadie me puede copiar, porque yo soy yo. Qué bonito eso y me parece buenísimo. Justamente esta mañana veía, scrolleando ahí en el Instagram, me topé con un video donde un señor estaba enroscando una botella de agua en un foco, ¿no? Y pues bueno, encajaba. Y lo que él decía es que no porque encajes perteneces. Y eso es muy importante. La botella de agua encaja en el foco porque puede enroscarse, pero pertenece allí,
No. ¿Va a No. cumplir la función correcta? No. Entonces muchas veces, basado en eso que tú mencionas, encajar no necesariamente es pertenecer, y me encantó eso de que agradezcas el ser diferente, porque han sido las personas diferentes en el mundo los que han logrado hacer cosas trascendentales, y que tú también te retes y que te sientas feliz con lo que eres, porque al final del día nadie va a vivir tu vida. Una vez cuando partas de acá, la que se va a llevar sus experiencias, sus emociones y vas a dejar un legado eres tú. Y si vives condicionado por lo que otros piensen, por lo que otros digan, por los que otros, bueno, es que así es que se deben hacer las cosas, pero también hay una manera diferente de hacerlo todo y eso es bueno. Y bueno, antes de terminar, Yajaira, quisiera hacerte una pregunta que esta me gusta muchísimo y estoy haciéndosela a todas las personas que me acompañan acá en Líder Sin Manuales. ¿Qué frase escribirías en la portada del libro de tu vida como una líder sin manual? Creo que me pegaría medir 2 veces, construir una. Y si no te salió, pues vuélvelo a hacer. Qué bueno eso, me encantó, me encantó. Bueno, Yajaira, muchísimas gracias por regalarme este tiempo en Líder Sin Manual y para poder compartir nuestras experiencias con otras mujeres que están allá afuera, que a lo mejor también lo han vivido y no han tenido una ventana para poderlo comentar, y que se den cuenta que hay muchas mujeres con iniciativas parecidas a las nuestras, solo que estamos regadas en el mundo, pero hoy en día gracias a la internet nos podemos conocer. Muchísimas gracias por compartir tu historia, por tu confianza y por abrirte también a creer en ti y a desarrollar también otros talentos pagándote a ti misma desde lo que te apasiona. Así que para mí ha sido un placer tenerte acá y espero que nos volvamos a ver pronto en Líder Sin Manual. Claro que sí, muchísimas gracias, y a todas las que nos están viendo, no se aguanten, busquen ayuda. Si no tienen a alguien, lo mejor es delegar, y aquí Karen sería tremenda para eso. Las quiero un montón. Gracias, Karen, por tu amabilidad, por tu atención hacia mí, y Líder Sin Manual es lo que es.